Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Voy a Quiero darles la bienvenida a este módulo que corresponde a los huesos del cráneo. Mi nombre es Alejandra Valenzuela y espero que aprovechen mucho este material. Empiezo compartiéndoles algunos datos. El cráneo es un esqueleto conformado por 22 huesos y en su mayoría estos huesos se van a unir mediante suturas. Estas suturas vienen siendo inmóviles y van a interconectar a la mayoría de los huesos, como lo dije anteriormente. Estas vienen siendo o formando parte de las articulaciones fibrosas inmóviles. También tenemos en el cráneo algunas estructuras llamadas fontanelas, pero estas van a estar presentes más que todo en los fetos y recién nacidos. En los adultos no las vamos a encontrar. Es lo que coloquialmente nosotros llamamos o conocemos como mollejas, que vienen siendo esas uniones membranosas de gran tamaño, y esas no van a presentar osificación. Estas fontanelas van a cerrarse durante el primer año de vida y lo que van a permitir la deformación de la cabeza durante su paso por el canal del parto y también su crecimiento o el crecimiento postnatal. De una manera gráfica y más detallada veremos a cada una de estas. Tenemos aquí la sutura coronal, la sutura sagital, que como les dije van a ser las encargadas de unir a los huesos. La sutura coronal, por ejemplo, va a unir al hueso frontal y a los dos huesos parietales, y la sutura sagital va a unir a los dos huesos parietales. Tenemos también las fontanelas, mírenlo acá, que como les dije son estructuras membranosas no osificadas presentes en los bebés, y tenemos dos, la fontanela anterior y la fontanela posterior. Entonces, deben saber que el cráneo va a dividirse en calvaria, la base y la porción inferior. En sí, la calvaria es un poquito una de las más complejas porque pues va a corresponder a la mayoría de los huesos y a sus estructuras. A continuación, pues empecemos. Les empiezo a hablar de la calvaria. Esta está compuesta por huesos pares e impares. Cuando me refiero a pares, estoy hablando de dos huesos, un hueso izquierdo y un hueso derecho. Cuando hablo de impares, que solamente va a haber uno. Entonces tenemos a los huesos temporales y parietales, que corresponden a los pares, y a los frontales al hueso frontal esfenoides y etmoides, incluyen también el occipital, que corresponde a los huesos impares. Quiero iniciar con el hueso frontal, quizás es uno de los más o menos complejos de estudiar. Entonces, este va a formar va a conformar la frente y formar la parte superior del reborde orbitario. Como estructuras anatómicas tenemos aquí presentes los arcos superciliares, la glabela y el agujero supraorbitario. Mírenlo aquí en una imagen 2D. Pero lo que me interesa y lo importante es que ustedes se sepan ubicar y en una estructura ya como tal, no solamente, bueno, en sí una estructura 3D, que espero y confío en que ustedes tendrán acercamiento en los próximos semestres, tanto en el anfiteatro o en algunas aplicaciones que se van a presentar de manera habitual. Miren, este es el hueso frontal. Como estructuras notables, anatómicas, las más notables como fueron las que yo les mencioné, que es los arcos superciliares. El supercilio en sí tiene que ver mucho con las cejas. Esto va a estar más notable en los hombres, y también tenemos la glabela, que es un espacio entre las cejas y va a unir a los arcos superciliares, y también aquí podemos notar una pequeña escotadura que pues tiene como nombre la escotadura supraorbitaria. Hay otras que no son tan notables, pero bueno, las voy a mencionar. Es la eminencia frontal, y pues estas son las apófisis cigomáticas. Eh, ya pasando a otro hueso impar, quiero hablarles del hueso esfenoides. Es este que tenemos aquí. Este va a estar situado en la parte media de la base del cráneo. Va a formar parte de la estructura interna y profunda de la cara, también de las fosas nasales y del propio cráneo.
Está ubicado entre la porción horizontal del hueso frontal, la porción basilar del occipital y las porciones escamosas y petrosas del temporal. Esta parte la van a entender un poco mejor en lo que continúe el curso, pero les recomiendo que lo tengan muy en cuenta para una mejor ubicación anatómica. El hueso esfenoides es importante que tengan en cuenta esto, eso sí, va a presentar un cuerpo, este es central, y de ahí van a desprenderse 6 prolongaciones laterales, 2 alas mayores, 2 alas menores y 2 apófisis pterigoides. Con más detalle veremos aquí las estructuras, como les dije, un cuerpo central, el proceso pterigoides o apófisis pterigoides, proceso y apófisis es lo mismo. Hay una cresta, una cara orbitaria, porque pues va a estar, miren, esta es la cara orbitaria de la mayor a la menor. Bueno, quiero que con esto se ubiquen, pero más que ubicarlos en una imagen 2D, también quiero ubicarlos en, en la casi lo más posible de la realidad. Entonces, miren, aquí tenemos el hueso esfenoides. Para mí es una similar, o no sé, yo lo relaciono mucho con una mariposa. Bueno, entonces quiero que lo conozcamos así en una vista simple. Y a continuación voy a entrar a describir sus estructuras desde la parte anterior hasta la parte posterior. Empecemos con sus alas menores. Miren, estas son las alas menores, que va a corresponder todo esto de aquí. Las alas mayores, que van a formar creo que la mayor parte del hueso. Las alas mayores en sí también tienen unas crestas. Estas son crestas infratemporales del ala mayor. También tenemos el cuerpo central, que es también una estructura muy amplia. Y como les mencioné, esta es la apófisis o proceso pterigoides. Pero el proceso pterigoides o la apófisis pterigoides también van a tener una lámina lateral y una lámina medial. Tanto a su lado derecho como a su lado izquierdo, miren. Láminas laterales y láminas mediales. Es importante también tener en cuenta algunos forámenes. Miren, este es el foramen redondo mayor. Por aquí van a, por los forámenes siempre van a pasar estructuras. En este caso pasa el nervio maxilar. Este es el conducto pterigoides. Va a estar atravesado por el conducto por la arteria del conducto pterigoide y el nervio del conducto pterigoide. En la parte posterior tenemos otras estructuras, como es por ejemplo, miren, la silla turca, que aquí va a estar ubicada la glándula pituitaria, y pues también tenemos una apófisis clinoides posterior y una apófisis clinoides posterior, y también tenemos este que viene siendo el dorso de la silla. Si aquí es la silla, pues aquí va a ser el dorso de la silla. ¿Me hago entender? Bueno, es eso. Prácticamente eso es lo más importante. Ustedes en sus cursos de anatomía ya más complejos los van a ver, les van a explicar cada proceso con más detalle, pero me interesa que tengan presente su estructura, como les dije, su parte, su cuerpo y sus prolongaciones, que son 6. Siguiendo con otro de los huesos impares, también tenemos el hueso etmoides, que este viene siendo un hueso esponjoso, recuerden, esponjoso, en forma de cubo, y va a estar ubicado en la base anterior del cráneo, el techo de la nariz y también entre las órbitas. Este hueso va a ayudar a formar las cavidades nasales y orbitarias. Este también posee 4 segmentos, entre ellos es la lámina cribosa, que va a estar formando parte de la base del cráneo, va a sostener el bulbo olfatorio y está perforada por forámenes para permitir
y está perforado por los forámenes para permitir el paso de las ramas de los nervios olfatorios. Otro segmento corresponde a la lámina perpendicular, que va a formar parte del tabique nasal. Y también parte de estos dos segmentos también va a formar las dos masas laterales, que también son llamadas laberintos, y estos van a contener varios senos paranasales llamados senos etmoidales, que son quienes drenan a los meatos nasales. El etmoide se va a articular con el hueso frontal, el esfenoides, los dos huesos nasales, los dos maxilares, los dos huesos lagrimales, los dos palatinos, dos cornetes inferiores y el vómer. Aquí los tenemos, como les dije, este se va a articular. Esperen, mejor les voy a indicar de otra manera. Aquí está bien, mira. Este se va a articular, como les dije, con el hueso frontal, con el esfenoides, no sé si se alcanza a ver, los dos huesos nasales, los dos maxilares, los dos maxilares, los huesos lagrimales, y los dos palatinos, los dos cornetes inferiores y el vómer. Bueno, a más detalle lo tenemos aquí. Entonces, esta vendría siendo la parte anterior, que va a corresponder a la lámina. Porque este hueso también se divide como les mencioné, en una lámina perpendicular y en una lámina horizontal. Entonces, en la lámina perpendicular, pues esta va a formar parte del tabique nasal. Esto también tiene una lámina orbitaria, el laberinto, el cornete medio, y acá atrás tenemos la cresta cali, que es pues una estructura muy conocida. Tenemos aquí las láminas cribosas, que va a estar atravesada por nervios olfatorios que se convierten en el par craneal 1 en el bulbo olfatorio. Prácticamente es esto acerca de este hueso. Ya mencionando al último hueso impar, tenemos al hueso occipital. Este es quien se va a ubicar de manera posterior, miren aquí. Este va a estar articulado, yo lo mencioné anteriormente, con los dos huesos parietales, mediante las suturas lamboideas, y también lateralmente con los huesos temporales, por medio de las suturas occipitomastoideas. Mírenlo aquí. Sutura lamboidea y sutura occipitomastoidea. A lo largo de la sutura lamboidea pueden observarse pequeños ístolos óseos o huesos suturales, también llamados huesos wormianos. Con respecto a los detalles anatómicos, pues es muy fácil localizarlos hasta en una imagen 2D. Tenemos la protuberancia occipital externa, mírenla aquí, la línea nucal superior, el íneo que va a unir la protuberancia occipital externa que va a unir la línea nucal superior con la línea nucal inferior, y también tenemos a la cresta occipital externa. De una vista inferior tenemos, miren, aquí está nuestro hueso occipital. En él también se resalta el cóndilo occipital, el conducto del nervio hipogloso, después lo verán con más detalle, una porción basilar, un tubérculo faríngeo, porque esto va a estar muy en relación con las estructuras de la faringe, el agujero magno, que es el que dará paso a la médula ósea, y los que les había mencionado anteriormente, la línea nucal superior, la línea nucal inferior, la protuberancia occipital externa y la cresta occipital interna.
Pasando a los huesos pares, tenemos al hueso temporal. Recuerden, incluimos derecho e izquierdo. Y bueno, como dato, tenemos que cada hueso temporal está compuesto de 5 partes. Una porción escamosa, una porción petrosa. En estas dos, por ejemplo, tenemos en las porciones escamosa, esta es una porción delgada, es translúcida y forma parte anterior y superior del hueso. La porción petrosa es una estructura de forma piramidal entre el esfenoides y, el occipital, que va a formar la parte superior del hueso y contiene la apófisis mastoides. Miren aquí. También contiene el orificio auditivo externo y la apófisis estiloides. Bueno, a ver. Miren, aquí está con mayor detalle. Esta viene siendo la porción escamosa. Y por aquí va a estar la apófisis mastoides, el conducto auditivo externo. Pero como les mencioné anteriormente, es mejor tener una visión en 3D. Miren, este es el hueso temporal. Y aquí encontraremos las siguientes estructuras. Apófisis mastoides, lo que va a dar inserción a muchos músculos. La base, esta viene siendo la apófisis zigomática, el conducto auditivo externo, la apófisis estiloides, y ya de un lado medial podemos apreciar la porción petrosa, vendría siendo todo esto. Recuerden, debemos tener muy presente la porción petrosa y la porción escamosa. Miren, para una mejor ubicación anatómica. Aquí vamos a presentar muchos forámenes. Este hueso va a presentar muchos forámenes, que este viene siendo el foramen estilomastoideo y también el conducto auditivo interno, que en el próximo módulo también les hablaré, entrando más a lo de oído interno. Aquí tenemos también en una visión inferior la fosa yugular. Otro de los huesos pares es el hueso parietal, es el verde, lo tenemos aquí. Va a formar los lados y el techo del neurocráneo y va a estar articulado con 5 de los huesos que ya hemos visto. Bueno, el primero pues es el parietal opuesto, el frontal, el occipital, el temporal y el esfenoides. Para entrar en más detalle, nuevamente, pues este es uno de los huesos tal vez que menos complejos tenga, pero vamos a encontrar aquí la línea nucal, la línea temporal superior y la línea temporal inferior. Podemos ver una apreciación de la articulación de todos los huesos que ya hemos estudiado. Entonces miren, esta es la articulación de todos. Les voy a hablar un poco de la mandíbula y el hueso maxilar. En sí, pues a mí me enseñaron que ya no se le dice maxilar superior e inferior. La maxila es lo que corresponde a esto que les estoy indicando, y la mandíbula pues a la parte inferior del cráneo. Entonces miren, el maxilar y la mandíbula van a presentar distintos procesos. Nosotros podemos apreciar aquí algunos. Miren, va a estar articulada con los huesos nasales, los zigomáticos. Va a presentar algunos agujeros, por ejemplo el infraorbitario, por aquí va a pasar algunos nervios, vasos. Tenemos también la apófisis frontal, tenemos la apófisis alveolar, tenemos la espina nasal anterior, y con respecto a lo que ya es la mandíbula, esta viene siendo un poquito más compleja. Aquí está en todas sus visiones. Entonces tenemos en la visión anterior, podemos apreciar aquí parte de lo que es parte de la articulación temporomandibular. Y pues bueno,
Esto es lo que corresponde a mandíbula y maxilar. Lo importante aquí en anatomía es que ustedes empiezan a integrar o hacer una integración de todos los conceptos, cada una de las estructuras. No se aprendan todo de memoria, sino que nuevamente lo integren. Realicen una visión nuevamente les repito, de cada una de las estructuras. Por ejemplo, miren, esa es la visión anterior, esa es la visión superior y bueno, estas son las importantes. Miren, aquí tenemos nuevamente, como yo les había hablado, de todo lo que es la calvaria y parte también de la articulación temporomandibular. Entonces, miren, tenemos el hueso frontal, aquí ustedes ya lo distinguen, el hueso esfenoides, el hueso se alcanza a ver un poco del hueso parietal, el hueso temporal, el hueso cigomático que les hablarán en algún otro módulo, el maxilar y la mandíbula, incluido también pues los huesos nasales. Cuando hablamos de la vista anterior, pues también nos podemos enfocar en una pequeña estructura, bueno, en una compleja estructura que es el agujero, bueno, de la órbita. Y miren, podemos enfocarnos más en estructuras como el hueso frontal, algunos forámenes que estos presentan para el paso de los nervios. Miren, aquí está la escotadura supraorbitaria, los agujeros etmoidales posterior y anterior. También tenemos aquí la fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior, la cara orbitaria del hueso cigomático, el agujero cigomático facial. También tenemos aquí un pequeño surco que es el surco infraorbitario y tenemos el agujero infraorbitario, esto perteneciente al hueso maxilar. En una visión superior, esta viene siendo un poquito más compleja. Nosotros vamos a ver el cráneo desde lo interno. Empecemos por el hueso frontal. Este presenta también una cresta, pero antes de la cresta tenemos un surco para el seno sagital. Bueno, esas son otras estructuras que después las verán. Por ahora quiero que tengan presente esto. Aquí hay una cresta frontal. Va a haber una serie de surcos para algunas estructuras como vasos, nervios, etc. Hay un agujero ciego que articula o está en la unión entre el hueso frontal y el hueso etmoides. Que por cierto aquí pues tenemos la cresta gali y la lámina cribosa, de la cual yo les había hablado antes. En el hueso esfenoides nosotros tenemos algunas estructuras que yo les resalté, por ejemplo la silla turca. Miren, la silla en sí también tiene sus partes, que es por ejemplo el tubérculo de la silla turca, la fosa hipofisiaria, el dorso de la silla y la apófisis clinoides posterior. Está muy claro aquí el ala menor, también el ala mayor, y como les dije hay surcos que es para algunas estructuras que pues creo ahora no se tendrán muy en cuenta. Tenemos también visión del hueso temporal, su porción escamosa, la porción petrosa, donde va a haber más que todo surcos y eminencias para las estructuras que van a pasar por allí. En el hueso parietal lo único que vamos a tener es los surcos y un ángulo que se llama el ángulo mastoideo. Y a comparación pues del hueso occipital, pues este presenta muchas más prominencias, estructuras. Por ejemplo, tenemos el clivus, que queda en la parte posterior de la silla turca, el surco paraseno petroso inferior. Algo que me interesa aquí es que yo les mencioné mucho acerca de las líneas nucales superiores e inferiores. En esta visión también van a ser visibles. Por ejemplo, tenemos también la cresta occipital externa, interna, y el surco paraseno sagital superior. Es importante que ustedes se integren todas estas visiones para un mejor aprendizaje. Eso es todo con el módulo de de cráneo. Espero hayan aprendido y muchísimas gracias.